Hola, hola, ¿cómo están? Ya en breve damos comienzo al programa del día de la fecha. ¿De qué vamos a hablar? Te vas a enterar ahora ya con la conductora, ¿sí? Licenciada, ¿sí? Locutora nacional, Mara Carrizo. Ya empezamos. Préndete. A ver, Mara. Vamos a esperar a Mara, quien conduce el programa del día de la fecha. Hoy hablando sobre un tema más que interesante, ahí la veo a Mara, ¿sí? Que como bien publicamos en la propaganda, ¿sí? Ahora vamos a invitar a Mara. Vamos a hablar sobre todo lo que no puedes dejar de saber a la hora de firmar un contrato. A ver, acá estamos. A ver si lo encontramos. Mara, Mara, a ver. Mara, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Amalia? ¿Ya preparadas para comenzar el programa? Así es, Mara, todo tuyo. Muy bien, a partir de este momento marcamos el comienzo de nuestro encuentro de todos los miércoles, haciendo radio en vivo con la doctora Amalia Fensore en la provincia de Buenos Aires, quien les habla, Mara Carrizo, en la zona de Cuyo, en la provincia de San Juan, bajo la coordinación general de Luciano Corbella. Marcamos el comienzo ya de este programa. Bienvenidos. Gracias por estar y acompañarnos aquí en esta nueva emisión del programa donde hoy, bueno, por supuesto, vamos a tener un tema muy interesante y está relacionado precisamente con todo lo que tenés que saber y que no podés dejar pasar para el momento de la firma de un contrato. Es por ello que le damos ya la bienvenida a la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en sociedades, empresas y en todo tipo de resolución de conflictos. Es docente de la UBA y también de otras instituciones. Es conferencista y escritora. Muy buenas tardes, Amalia. ¿Cómo estás? Hola Mara, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar hoy y como todos los miércoles haciendo radio contigo. ¿Cómo se encuentra ya San Juan Zona Cuyo? Acá está muy agradable, un día primaveral. Bueno, acá una temperatura ya de verano, 31 grados, cielo Uh, despejado, un sol radiante con una temperatura bastante elevada aquí en la provincia de San Juan. Pero bueno, es obvio, ¿no? En esta región de Cuyo, clima bastante intenso y bueno, ya nos estamos preparando y también aclimatando para este tiempo. Aquí, ya en la provincia de San Juan, con esta linda y cálida temperatura, vamos a dar ya el comienzo a nuestro encuentro de hoy, donde, bueno, Amalia, como ya lo habíamos anticipado a través de las redes, hoy nuestro tema central gira en torno a lo que no se puede dejar de saber al momento de la firma de un contrato. Y para ir entrando ya en este tema de lleno, Amalia, ¿qué es un contrato? Bueno, ante todo creo que antes de responder a tu pregunta, es muy importante, bueno, todas las charlas nuestras son importantes, ¿no? Porque desde ya no solamente utilizamos herramientas jurídicas para acercarle a todo tipo de persona que está del otro lado, sino que aparte tratamos de que la gente entienda y mucho más aquel que no está en el ambiente de lo que es el derecho. Y siempre tratamos, así como este programa de que es un contrato, tocar diferentes temas, llevándolo, ¿no? A lo que digo yo del planeta Tierra, para que todos sepan, ¿sí? Cómo aplicarlos. Y creo que contratos es un gran tema, porque ¿quién, Mara, no firma o no firmó un contrato? Y no todos, uno porque no hace falta que sea abogado, otros porque no conocen, digamos, saben lo que hay que tomar en cuenta a la hora de Sí. firmar cualquier tipo de contrato civil o comercial. Cuando vos me preguntás o me preguntaste recién qué es un contrato, decimos que un contrato obviamente se entiende como que a tu cabeza te viene como que es un acuerdo, ¿sí? Obviamente generalmente escrito, ¿sí? Antiguamente habrás escuchado los contratos de palabra, pero hoy en día esa confianza hace bastante ya está quebrada y siempre el contrato es un acuerdo que se plasma en principio por escrito, ¿sí?
No quiere decir que no puedan ser de palabra, pero a mí lo que me interesa obviamente es el papel, ese acuerdo que lo vea y que diga que esas firmas son y corresponden a tal persona, por ejemplo a vos y a mí. Pero un contrato entonces decimos que es un acuerdo donde justamente vamos a participar en principio dos o más personas o dos partes, ¿sí? Vos por un lado, yo por el otro. Cuando uno firma, por ejemplo, un contrato de alquiler, se suele poner por una parte locador, por la otra locataria. Bueno, en sí hay dos partes como mínimo, ¿sí? Y obviamente van a estar sujetos o sujetas las partes, ¿sí? A diferentes tipos de cláusulas que se van a pactar en ese acuerdo. Ahora, si yo utilizo un vocabulario, por así decir, jurídico, obviamente voy a decir ya de lleno que es un acto jurídico, un contrato, ¿sí? Donde van a intervenir estas personas dos o más y que obviamente esto va a generar diferentes derechos y obligaciones a la hora de firmarse, ¿sí? Es más, muchos contratos transmiten, ¿sí? Derechos y obligaciones a las partes que lo firman o suscriben. ¿Mm? ¿Y en qué se rige un contrato, Amalia? Bien, es importante tu pregunta. En principio, hay un tema muy importante que quizás suena muy común, habrás escuchado y mucho más los que estudian también derecho, esto del principio de autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Pareciera ser que estamos hablando de que cuando uno contrata, obviamente tiene que tener voluntad, ser autónomo ante lo que sea y obviamente se perfecciona siempre con ese consentimiento de las partes, ¿no? Esto le da la fuerza, ¿sí? A ese contrato, con lo cual para mí lo más importante es que se rija en este principio de autonomía de la voluntad, ¿sí? Y bueno, ahora nosotros ya que estamos con este concepto de que es un contrato, en la actualidad, ¿cómo se ve a un contrato y por qué es necesario contar con este instrumento que tenemos a la mano y que bueno, que a veces no se le presta demasiada atención? A ver, es necesario por una simple razón, Mara, por el tema de que primero es un gran instrumento y mucho más económico a la hora de hacer cualquier tipo de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a satisfacer diferentes necesidades de las partes, ¿sí? Entonces, es importante que a la hora de acordar diferentes tipos de prestaciones, como por ejemplo, servicios, de productos o de locaciones, como antes nombramos el contrato de alquiler y como también hemos hablado en su momento de la nueva ley de alquileres, bueno, todos esos contratos tienen un, digamos, principio o se rigen, mejor dicho, por esto de que es un instrumento económico a la hora de negociar. ¿Y es fácil redactar un contrato? Bueno, a ver, no es tan fácil, no es tan sencillo, por así decir, por eso muchas veces aconsejo, y no porque sea abogada, porque obviamente cualquiera puede acudir a cualquier profesional, pero obviamente es necesario que tenga un asesoramiento legal. ¿Para qué? Para que no haya sobre todo algo que después vamos a ver seguramente a lo largo de los programas que nos quedan, Mara, que es el tema de que no haya más que nada cláusulas abusivas, ¿sí? Pero es importante que a la hora de firmar un contrato sepas que no es sencillo, que tenés que estar asesorado, que obviamente se deban cumplir. ¿Para qué asesorarte legalmente? ¿Para qué? Para que justamente, Mara, se cumplan todos esos requisitos legales y necesarios, ¿sí? Y que no se deje suelto, por así decir, ninguna parte, cláusula oscura, un vacío legal y que mañana no pueda triunfar, por ejemplo, en algún conflicto o juicio cuando necesites exhibirlo. Por eso es muy importante, a mi gusto, lo mejor en un contrato es saber cómo redactarlo. Una vez lo que hace Mara es buscar o googlear en internet y copia y pega, ¿no? Bueno, es un contrato de compra-venta, que bueno, eso pasa obviamente desde ya por escritura, pero cuando hay estos contratos de alquiler o un montón de contratos fáciles, por así decir, sencillos, uno corta y pega. En ese corta y pega hay que saber uno primero de dónde corta y pega, ¿sí? Porque, bueno, ahí me puede quedar un gran hueco o
una mala cláusula redactada o haber copiado una cláusula abusiva y a la hora de firmar ese contrato, Mara, ahí estaríamos en grandes inconvenientes. Agradecemos a todos los que se están sumando ya a esta transmisión de Haciendo Radio en Vivo, a Juan José Ortellado, también a Luciano Corbela, obviamente que nos acompaña todas las semanas, Luciano, y también a Sofi, que nos está acompañando, dice, nos manda una manito allí saludándonos, también a Daily Ortiz, le mandamos un cariño grande, a Mane Cab, que se han sumado, también a Yalo Dorán y también a Penalista Fiscalista, que se han sumado a esta transmisión hoy en Instagram, que, bueno, agradecemos, por cierto, a todos los que semana a semana se van sumando con sus mensajes y, por supuesto, también recordarles que este programa queda grabado, al igual que los otros anteriores, para que luego, ya sea en el canal de YouTube de Amalia o en el mío propio también, puedan acceder a este material. Continuando con nuestro tema de la tarde de hoy, ¿qué es importante, Amalia, tener en cuenta a la hora de firmar un contrato? Bueno, Mara, bueno, te diría que todo al principio, ¿no? Pero bueno, no es una respuesta. Lo más importante a la hora de firmar un contrato, Mara, es que obviamente las personas que lo hagan, aunque te parezca raro, sean y tengan capacidad para hacerlo, ¿sí? Es esencial eso, la capacidad, el discernimiento, la intención y libertad a la hora de ver, porque muchas veces pasa de que si no tiene capacidad, vos sabés que todo ese acto puede ser tachado desde ya de nulo, ¿sí? Así que por un lado te diría que es importantísimo la capacidad a la hora de contratar, ¿sí? Y obviamente de adquirir estos derechos y obligaciones. ¿Y quiénes pueden firmar un contrato? Bueno, es una buena pregunta, porque no es que yo suponte mando a cualquiera, ¿no? Los contratos pueden ser firmados tanto sea por personas humanas, que ahora vamos a hablar, o personas jurídicas, ¿sí? Una sociedad, por ejemplo. Entonces, en el caso de que sea desde ya personas jurídicas, empiezo al revés, o sociedades, como hemos hablado en tantos casos, Mara, ahí tenemos que tener una representación basada en la documentación y de saber que esa persona que va, suponte en nombre de la sociedad, por ejemplo el presidente de una SA, tenga las facultades suficientes para hacerlo, ¿sí? Porque obviamente a mí lo que me interesa es que ese poder que le otorgan, ¿sí? Los socios, lo tenga a la hora de hacer un contrato. ¿Por qué? Porque tengo que saber justamente que está, entre comillas, para que entiendas, capacitado, por eso digo facultades suficientes para firmar. No es cuestión de que vaya cualquiera que está en la empresa. Ahora, si lo bajamos, ¿no? A un contrato que suponte firmamos vos y yo, que somos personas humanas y no necesariamente representamos a una empresa, entonces desde ya mayores de edad, acordate con el cambio del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, tomamos en cuenta que tenés que tener 18 años mínimo, si obviamente son emancipados por matrimonio o lo que sea, también acreditar que están emancipados, o si son mayores de 16 y están bajo curatela, tutela, también acreditado con la autorización judicial. Esto es como el tema de sociedades, ¿no? Aquel que va siendo menor de 18, ya sea por diferentes causas que recién te nombré, debe acreditarlo con poder en el caso de sociedades y acá con la autorización que le da el juez para realizar esos actos. Y a su vez, tomar en cuenta que por eso es importante lo que hablamos anteriormente, el tema de la capacidad, ¿sí? Porque obviamente parece muy fácil decir, ay, bueno, pero si no soy capaz, obvio que no voy a firmar un contrato. Bueno, a veces pasa que, bueno, uno se encuentra, ¿no? Con personas no capaces, que no necesariamente es porque sean una incapacidad, suponte, de que no tienen discernimiento, intención, porque son personas, por ejemplo, psiquiátricas, o que tienen una demencia senil, o que tienen un intervalo que no es lúcido, sino que, por ejemplo, en este caso son menores de 18, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta esto, la capacidad. Y Amalia, ¿qué tipos de contratos existen? Hay Bueno, varios ¿qué tipos de pregunta? contratos. Obvio, y sí, hay un montón. A ver, en el Código Civil y Comercial de la Nación, que se ríe, Mara, te tentaste, Mara. Y sí, obvio, como contratos, y ni hablar aquellos que encima hacen y que no sé de dónde salen, ¿no? Pero bueno, Sí. para hablarte,
así, digamos, en términos de la casa, para aquel que nos está escuchando, tranquilo, quizás trabajando desde su casa y tiene la oportunidad de vernos o escucharnos, que salimos para todo el mundo ahora, no solo para diferentes zonas o jurisdicciones, Mara, como antes, ¿no? Acotados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a Zona Cuyo o al país, de repente uno sale al mundo por esta vía, ya volveremos a la otra también, pero bueno, lo importante es que existen muchos contratos, ¿sí? Civiles y comerciales. Bueno, ahora vamos a nombrar. ¿Quién no firmó un contrato de compraventa, de alquiler, de consumo, laborales? Obviamente. Sí. Bueno, cada cual se va a identificar y se van a clasificar. Bueno, eso lo veremos seguramente capaz el próximo miércoles, la clasificación ya neta y llana que vamos a entrar ahí, ¿no? Pero más allá de eso, si bien yo sé que se clasifican o que hay diferentes tipos de contratos y que surgen de la normativa, suponte, del Código Civil y Comercial de la Nación, un contrato de franquicia, un contrato de fideicomiso, etcétera, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta, entonces, que donación, préstamo, que bueno, que igual ante estos diferentes tipos contractuales, lo importante, Mara, y a todo aquel que nos está escuchando, es esto de decir, bueno, perfecto, yo voy a tener diferentes tipos de contrato, inclusive laborales, pero ¿qué tengo que tomar en cuenta? Sí, bueno, entre ahora pareciera ser que es lo que estamos hablando, o casualidad, que es la capacidad, ¿no es cierto?, la autonomía, la voluntad de las partes y algunas cosas que veremos más adelante. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir con esto? Para que la gente lo entienda quizás más con ejemplos. En un contrato de alquiler, ¿sí? Va a estar la firma entre el propietario y el inquilino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el propietario le entrega un bien para su uso y goce a ese inquilino. Bueno, ahí obviamente se está pagando por eso y van a haber cláusulas que van a tener en cuenta ese contrato. Pero, por ejemplo, si yo hago un comodato donde yo te voy a dar, suponte, el uso y goce de la cosa, pero obviamente distinto al contrato de alquiler, que ya lo vamos a ver más adelante, esto se hace mucho cuando, por ejemplo, compras una propiedad o un contrato, bueno, las cláusulas van a ser otras. Y así te va a pasar en el caso de una hipoteca, ¿sí? Que también es un contrato, en el contrato individual o contratos que tengas laborales, ¿sí? Y una serie de contratos que desde ya priman todos estos elementos, ¿sí? Intención, discernimiento, libertad mejor dicho, que se hacen o hacen a estos llamados elementos esenciales, fundamentales, primordiales, a la hora de firmar, bueno, estos que te di como ejemplo, que ya estaríamos hablando exclusivamente dentro de esa clasificación, que ya lo vamos a ver, pero bueno, acá lo importante que es. Lo importante es que vamos a ver que van a haber partes, ¿sí? En las cuales pareciera ser que eso que firman, ese acuerdo va a tener valor, porque obviamente lo que va a generar al firmarlo o cuando lo firman las partes o lo suscriben, va a generar una serie de derechos y obligaciones inherentes a cada una de las dos. ¿Y cuáles podríamos decir que son las partes que forman a un ¿Escuchas? contrato? Un minuto. Sí, sí. Porque, te invito de vuelta. Ahí está. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahí volvemos al inicio. A ver si me escuchan. Un minuto. Un problema de conexión. Hola, hola. A ver si me están escuchando. ¿Se escucha? Ahí me está diciendo, Sofi. Ahí ¿Me está. escuchás? Sí, perfectamente. Ahora estamos nuevamente en contacto ya. Bien. Ahí. Aguardame un minuto. Yo sé que ustedes me escuchan bien porque de hecho, bueno, dije Sofi porque Sofi, que ves ahí abajo, es una alumna mía también de sociedades, entonces por eso la reconocí, agradezco. Yo los escucho de lejano, pero importante que ustedes me escuchen, yo ahora lo soluciono. Así que aguardame un minuto que esté con los auriculares y te puedo poner más radiante. Sí. Vos, si querés, mientras podés ir hablando. Voy hablando yo. Y si me escuchan a mí, perfecto. Nosotros continuamos entonces ahora arreglando estos detalles técnicos
que tenemos con la doctora María Fensore y la parte de sonido. Y les recuerdo que todos los miércoles ustedes tienen esta posibilidad de escucharnos, acompañarnos a través de este Haciendo Radio en Vivo en Instagram. Agradecemos a Sofi, también a Mayra Dicá, teniendo con Amalia. A ver, ahora sí. Ahí ¿Me están. escuchas? Ahora sí, perfecto, muy Bueno, no bien. sé lo que Ahora sí. hice, pero bueno, siempre del otro lado, sabés que está desde ya Luciano Corbella, licenciado en todo lo que es marketing digital, administración de empresas, y como siempre trata de ayudarnos o ser una especie de angelito que viene a este mundo, porque yo hago mucho desastre, Mara. Pero bueno, creo que fue un tema de lo que es conexión. ¿Me escuchan? Hola a todos. Perfecto, perfecto. Nos escuchamos Bueno, lo bien. importante es que no se haya perdido nada. Por eso yo te decía, espérame, porque si no es como que uno vuelve a reiniciar y la gente se pierde con Exacto. esto. Todo tuyo y te escucho. Muy bien, vamos entonces a continuar con este que es nuestro tema hoy, con todo lo que tienes que saber tú al momento de firmar un contrato. Y bueno, y recién estábamos hablando con la doctora Amalia Fensore sobre este tema de cuáles son las partes de un contrato, Amalia. Bien. Bueno, hasta ahora, para aquellos que quizás se fue cortando y están interesantes, estamos hablando, como bien dijiste vos, de todo lo que hay que tomar en cuenta y no puedes dejar de lado a la hora de firmar un contrato, ¿sí? A su vez también, bueno, ahí no sé bien qué nos ponen, pero bueno. Bueno, nos están invitando a Marruecos, Mara, así que vamos, el tema es que no Exactamente, podemos mira, ir, no cuando podemos ya pase volar. todo esto, vamos. Bueno, por eso te dije, es un chiste y con mucho respeto a quien está del otro lado, es un chiste porque bueno, pero bueno, la idea es que sigamos. Entonces, volviendo, estamos hablando de todo lo que no puedes dejar de saber a la hora de firmar un contrato, acá obviamente en Argentina, pero también sirve para otras jurisdicciones, por ejemplo Marruecos. Obviamente con la legislación de cada uno, pero esto es básico Sí. a todo lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, vimos hasta ahora que pareciera ser que, perfecto, tenemos que tener en cuenta la capacidad, que la persona sea mayor de edad, que si es menor esa persona entonces tenga que tener autorización suficiente o poder para hacerlo, en este caso judicial, si son emancipados o no. Pareciera ser que si hay una sociedad tiene que ir sí o sí con una representación o un poder que acredite facultades suficientes. Entonces, bueno, pareciera ser que el contrato es importante a la hora de establecer cualquier tipo de relación económica y mucho más si uno quiere negociar. Ya de los tipos de contratos vamos a hablar, Mara, en otra oportunidad, el próximo quizás miércoles, pero bueno, cuando vos me preguntás, ya entrando de lleno, recién me preguntaste, ¿cuáles son las partes de un contrato? Bueno, por un lado, la capacidad la dije, ¿no? Esto de que la capacidad hace a que esta persona, si es capaz, es lúcida, entonces va a poder adquirir todos esos derechos y obligaciones que surgen en ese contrato, ¿sí? La capacidad también la llamamos capacidad jurídica, exclusivamente para aquellos que nos están escuchando. Ahora bien, esa capacidad es la que a vos te permite, y reitero, y con esto soy reiterativa, Mara, porque es muy importante, esta capacidad es la que hace que genere derechos y obligaciones, ¿sí? O que puedas adquirir esos derechos y obligaciones a la hora que se firma ese contrato. Desde ya el consentimiento, ¿no? Si yo no tengo consentimiento y no plasmo la voluntad de contratar, obviamente no va a haber lo que se dice contrato, porque obviamente vamos a ver que el consentimiento, al igual que la capacidad, son dos elementos o partes, por así decir, importantes a la hora de firmar. Desde ya tiene que haber una causa. ¿Qué es una causa? Bueno, obviamente tiene que ver con qué. Con qué. ¿Cuál es la causa de un contrato? ¿Sí? ¿Por qué se firma ese contrato? Mejor dicho, el objetivo, el negocio del contrato. Esa es la causa. La forma, obviamente, vamos a ver cómo se realiza, ¿sí? Si lo voy a instrumentar por escrito, si lo voy a hacer por instrumento privado o público, por ejemplo, el contrato de compra-venta, cuando uno compra una casa, sí o sí se hace en principio la escritura, digo yo, ¿no? Porque no el boleto, que se puede hacer o no, por, digamos, escribano. Con lo cual, obviamente, es por instrumento público, eso es por escribano. Entonces, por un lado, voy a tener, momento,
voy a tener capacidad, consentimiento, la causa al objeto, o causa igual barra objeto del negocio, ¿sí? ¿Por qué y cuál va a ser el objeto de ese contrato que quiero firmar? A su vez la forma, ¿sí? Que hay algunos contratos, Mara, como te dije, la escritura de compraventa, que la ley te exige que sea sí o sí, suponte, de forma escrita o por escribano, ¿sí? Ya vamos a ver eso. A su vez, también hay que tomar en cuenta todos los demás elementos o cláusulas típicas que uno necesita a la hora de firmar un contrato. Pero esto que nombramos recién, capacidad, consentimiento, la forma, los elementos del contrato, hacen, ¿sí? A lo que es las partes del contrato, la pregunta que recién hiciste. ¿Se escucha así, Bueno, no? sí, aquí se están sumando más personas que nos están acompañando, el doctor Martín Sabadini, también Mari, que está con nosotros, y Fit Morocco Tours, que es quien, bueno, nos estaban invitando para Marruecos, así que habrá que irlo Bueno, agendando. ahora vamos. Muchísimas gracias. A todos los que de una manera u otra nos van acompañando semana a semana en este Haciendo Radio con la doctora María Fensore en la conducción, en la coordinación general con Luciano Corbella y con Mara Carrizo, quien les habla desde la provincia de San Juan. También Fanny Lavén, que se está uniendo, nos manda saludos también para esta tarde. Sí, mi Y madre, también de tus tierras, ¿eh? Nacida en tu tierra, mi madre, y mi muy abuela. bien, Juanina, Que te muy quiere bien. mandar, disculpa, lo digo aunque haya gente, pero bueno, siempre me dice, viste que el público se renueva, mi madre siempre dice, decile que yo le, porque bueno, a veces le cuesta escribir, bastante canchera que habla por ahí, siempre me dice, quiero mandarles saludos a Mara y no puedo, bueno, ahora te los mando yo porque seguramente está escribiendo escribir y no Bueno, puede. bueno, muchísimas gracias. Un besito grande entonces para Fanny, gracias por estar allí, un cariño enorme para ella. Y bueno, ahora ya continuando con la parte final que nos queda de este tema de hoy, recién estabas comentando sobre el tema de la materia de la voluntad. ¿Qué nos podés decir con respecto en materia de voluntad de una de las partes que esté viciada? ¿Qué significa esto? Bueno, es importante porque, a ver, primero, antes que nada, retomemos lo anterior, ¿no? Esto de Mm, que, porque no puedo hablar de vicios si no retomo estas dos palabras importantes. A la hora de firmar un contrato es importante esta autonomía de la voluntad. Por eso te voy a decir ahora, vos me mm, preguntás por qué es viciada, ¿no? O cuáles son los impuestos. Y obviamente tomar en cuenta todas las tratativas previas antes de firmar. No es que yo voy y firmo un contrato de una o corto lo hacen muchas, pero no sí, corresponden, ¿sí? Pareciera ser que es importante esto de la tratativa previa, esto de ofrecer algo y aceptar, y esto de llegar a esa celebración. Pero justamente lo más importante para que se cumpla ese contrato tiene que ver con lo que es la autonomía de la voluntad de las partes, un principio regla en los contratos, ¿no? Entonces, ¿por qué está viciada? Volviendo a tu pregunta ahora sí, Mara, la voluntad de las partes, ¿no? Bueno, obviamente que pasa muchas veces que esa manifestación de la voluntad cuando se exterioriza, así de diferentes modos, ya sea por escrito, verbalmente, bueno, puede tener diferentes signos inequívocos, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que cuando se levanta la mano en una subasta, quizás uno no sabe si está levantada o no, quizás uno dice sí, no se escucha, quizás, por ejemplo, a veces uno lo que hace en materia de sociedades recibe un capital y en realidad no lo recibe. Bueno, todas esas cosas que hacen que la voluntad esté viciada, ¿sí? Bueno, son muy importantes a la hora de firmar. Se puede ver viciada la voluntad o autonomía de la voluntad de las partes por los ejemplos que te di recién. También puede ser por un error, ¿sí? Un error que pueda ser, más allá de hablar si es un error de hecho porque es más técnico, un error significa que uno a veces piensa que algo es de determinada forma y resulta que es falso, ¿sí? Entonces, ese tipo de error, ya sea de derecho, porque hay un falso conocimiento respecto a lo que es jurídicamente el régimen legal, o un error de hecho, ¿sí?
que obviamente pasa cuando simplemente te das cuenta que el acto es nulo, si no hace falta que sea de derecho. Entonces, obviamente, todas estas cuestiones de error, de dolo, ¿sí? Cuando hay voluntad de dañar, etcétera, todo eso hace que la voluntad, ¿sí? Se vicie, ¿sí? Se encuentre, obviamente, en serios problemas. Yo insisto con esto de la voluntad, más allá, Mara, de que parezca algo, ¿cómo podría decirte? Soy Repetitivo. bastante reiterativa, sí, exacto, no te escuché ahí, pero sé que sí. Vos me escuchás, ¿no? Perfectamente, sí, sí. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, la voluntad, la capacidad, estos requisitos que uno va nombrando, bueno, se sabe, pero bueno, no es así. Yo he visto un montón de, ahora hablando en la práctica, para que sí se entienda bien a todos los que me están escuchando, he visto un montón de contratos donde justamente hay personas que no son capaces, que no necesariamente, insisto, no son capaces porque tienen un problema en su capacidad desde ya, sino que a veces también hay un problema en la representación de las personas que van a firmar, ¿no? Esto pasa mucho en las sociedades, ese poder no tiene facultades suficientes, no hay autorizaciones judiciales en el caso de menores suficientes para que lo avalen, y a su vez también pasa de que a veces uno firma y resulta que a veces, y lo habrás escuchado mucho, esa firma no corresponde a quien firmó, ¿sí? Ni entrar en esos conflictos, donde yo aconsejo que a la hora de firmar, lo más importante es esto de las tratativas previas, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, sentémonos. Primero, ¿quiénes van a firmar? Bien, Mara y Amalia. ¿Qué vamos a firmar? Bueno, queremos firmar un contrato de alquiler. Bueno, obviamente la normativa a lo que es contrato de alquiler, porque hay que ver qué tipo de contratos, que ya después vamos a ver. Alquileres ya lo vimos con la nueva ley. Sí. Recuerdo también para aquel que quiera ver ese programa o que podemos volver a hablar, Mara, en cualquier momento de esto, la ley de alquileres se modificó a partir de lo que fue este año, a mitad de año, ¿no es cierto?, 2020, con lo cual va a regir a partir de esos contratos en adelante. Entonces es muy importante decir, a ver, ¿qué vamos a firmar Mara y yo? Mara, dame todos tus datos personales, ¿sí? Obviamente tenés que tener tu DNI, la acreditación del mismo. Ni se te ocurra ir a firmar un contrato como pasa, donde a veces me ha pasado que han ido a certificar las firmas a escribanía, resulta que uno le pide el DNI y me da la licencia de conducir. Eso no es un documento que da, o me daban antes la cédula, o el pasaporte. El pasaporte está bien, pero a ver, a mí lo que me acredita tu identidad es tu DNI, de última el pasaporte, pero no la licencia de conducir, no el carnet de la prepaga. Hay veces que uno dice, bueno, esto se sabe, no, porque pasa. Mucho más a la hora cuando uno certifica la firma por escribano. Ya vamos a ver por qué certificó la firma por un escribano. Entonces, me siento con vos. Importante a la hora de firmar todo lo previo. Mara y yo firmamos los datos, su documento, su poder, si vos venís en nombre de alguien, podés venir en nombre de tu madre y tenés que tener un poder específico para hacer ese acto, o quizás tenés un poder amplio, pero que está dentro de esas facultades. O sea, para darme cuenta si yo tengo no facultades para venir en nombre de tu madre, por ejemplo, de una sociedad, bueno, debe decir el poder que puedes hacer determinado acto, por ejemplo, el de alquiler. Entonces, nos fijamos eso. Después que nos fijamos, ¿qué va a firmar Mara y Amalia? Bueno, un contrato de alquiler. Bueno, que hay que tomar en cuenta, aunque yo no sea abogada ni vos tampoco, suponte, hay que tomar en cuenta la normativa que habla de alquileres, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación y la ley nueva, en este caso, o ver si hay alguna legislación. Lo mismo si es un contrato laboral. Bueno, perfecto, ya sabemos cómo Mara va a venir, con un DNI, sabemos que tiene que venir con un poder si viene en nombre de alguien, sabemos que vamos a firmar, un contrato de alquiler, por ejemplo, y bueno, ¿qué más tengo que tomar en cuenta? Si Mara, cuando firma es Mara, porque pareciera ser que a veces Mara firmó y no es Mara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo me puedo quedar, entre comillas, tranquila? ¿Por qué uno? ¿Por qué firma un contrato? Primero para generar derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Para que obviamente yo cumpla y cuide, en este caso, tu casa, si vos sos la dueña, y yo te voy a alquilar. Pero aparte, si yo el día de mañana me hago la tonta o la viva y me quiero quedar a usurpar tu casa, a vos te serviría ese contrato ¿para qué? Para un posible juicio de acá más de desalojo o de lo que sea en adelante. Ahora bien, ¿qué recomiendo a la hora de firmar un contrato? Que cuando firma Mara, se certifiquen las firmas. Es más por escribano. ¿Es más caro? Sí, señora, es más caro. Pero a mí me da la tranquilidad de que el escribano, si bien no va a certificar el contenido, porque él no certifica el contenido del contrato, por eso es importante que sea asesorado
por un profesional idóneo, un abogado en este caso, desde ya el abogado es el único, que haga el contrato. ¿Por qué? Porque el escribano solo lo que va a certificar es tu firma, Mara y la mía. ¿Pero qué va a decir? Va a decir que Mara es Mara y que no es, por ejemplo, Sofía. Entonces, o que no sos, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, es una estafadora, ¿sí? ¿Cuántas estafas malas han surgido? Entonces, con eso te evitas, ¿me escuchás, no? Sí. Con eso te evitas en el juicio lo que es la pericia, que si vos no certificás la firma, te demora un tiempo, y más en estos juzgados o en este poder judicial de nuestro país, que siempre va un poco más tarde de lo común, sin obviamente hacer política de esto, pero más con la pandemia todo va más lento, te genera un tiempo que donde sí de por sí la pericia demora, con esto de la pandemia más, entonces vos te evitás eso porque ya el certificado da fe que vos sos Mara y yo soy Amalia. Así que es muy importante eso, Mara. Esto es como el broche de oro a la hora de todo lo que habría que tomar en cuenta, por eso te digo las tratativas previas antes de firmar el contrato. Más allá que después uno empieza a entrar en las diferentes clasificaciones de los contratos y a decir que hay que tener en cuenta para cada uno. Amalia, acá con respecto a esto que mencionas sobre el tema de la certificación de la firma, es realmente algo que nos da tranquilidad al momento de la firma precisamente de este contrato y esto debería ser exigido siempre y en todos los contratos. No. A ver, nadie te va a exigir que certifiques la firma. Lo que te va a exigir es que firmes. Yo te aconsejo, como profesional, que certifiques la firma, aunque gastes un poco más de plata, por el simple hecho de evitarte estos posibles conflictos. Desde ya, todos van a decir, bueno, pero yo conozco a Mara, Mara es una amiga, es una hermana. Yo, sacándote a vos, Mara, porque realmente sos una amiga y una hermana, esto es un chiste, yo quizás por mi profesión, pero creo que vos también, no confío en nadie. ¿Por qué? Porque obviamente no es que vos me pueda fallar, sino quién sabe mañana vos no estás tan bien, te obligan a firmar. O sea, yo lo aconsejo y además es para dormir tranquila. Será porque hago sociedades. Vos sabés que mi especialidad es más que nada la negociación en contratos y en empresas, derecho societario empresarial. Y estoy acostumbrada a no confiar en el otro por una simple razón. Muchas veces me ha pasado que dice ser tal persona y no lo es, ¿sí? Entonces he visto muchas estafas, he visto grandes contratos donde esto pasa. Entonces la gente dice, y más que, ¿qué es lo que te quiero decir? Que veo empresas familiares y uno dice, no, pero ¿cómo no voy a hacer, cómo voy a certificar la firma si estoy haciéndolo entre familias? Por ejemplo, mi cuñado. Ahí está el problema, porque quizás vos confías en tu hermana, un ejemplo, pero el tercero, esa pareja, es distinto, y ahí es donde surge el problema. Entonces, aún siendo familia, por eso yo digo experiencia de empresas familiares, aconsejo a que certifique la firma y a que se tomen todos los recaudos necesarios a la hora de firmar algo que puede ser simple, pero aún simple puede terminar en problemas mucho más que serios. La verdad, Amalia, como siempre, súper clara en cada uno de tus conceptos, Y más práctica. cuando se corta. Y pasa el momento de explicarnos que nos queda todo muy claro realmente y todos los oyentes y los televidentes también pueden entender claramente todos estos conceptos. Y bueno, nosotras ya prácticamente estamos llegando a la parte final, agradecerle a Fanny que dice felicitaciones, muy buen programa también. Adri se ha sumado también acompañándonos en esta tarde, al igual que Juan Risi, que está con nosotros en este programa de Instagram que hoy estamos haciendo una vez más con la doctora Amalia Fensore. A modo de resumen, Amalia, ¿cuáles serían los puntos más importantes que tenemos que recalcar al momento de firmar nuestro contrato? Y a modo de resumen, te puedo decir, obviamente, desde ya, la capacidad de las partes, el objeto, lo que quiero firmar, la normativa aplicable, y desde ya, la identificación de la persona y sobre todo firmarlo y aconsejo certificarlo ante escribano. Muy bien, Amalia. Mañana tenemos una invitación muy particular para compartir
porque el licenciado Luciano Curbela, una vez más, estará a partir de la hora 18 con otra propuesta sobre el tema de marketing digital, donde tú lo estás acompañando como moderadora. Así es, mañana estamos a las 18 horas, como bien dijiste vos, con Luciano Corbela, con doble L. Bueno, él está haciendo varios cursos de lo que es el ABC, la introducción del marketing digital, y bueno, aquel que no llegó a ver la décima, no sé ya cuántas, que vamos partes, 12 La o tercera 13 porque es mañana. largo, Sí. puede ver los grabados, también se puede sumar, no hace falta que tenga, no es que todo está relacionado íntimamente, pero aconsejo, es gratuito y la verdad es muy importante hoy más que nada en los tiempos digitales, en la era digital. La verdad que sí. Bueno, Amalia, nosotras nos volveremos a reencontrar, Dios mediante, la próxima semana, el miércoles. Así es, Mara. Desde ya un fuerte abrazo y nos vemos Dios próximo el miércoles. Muy bien, así estamos con la doctora Amalia Fensore haciendo radio el próximo miércoles a la hora 17, una vez más, en amalia.fensore y en mara.carrizo 7. Nos volvemos a reencontrar porque juntos hacemos radio. Chau, chau. Chao, chao.